Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a traer, bueno, pero me tiene que prometer que no se van a reír, ¿eh? Yo es algo que probablemente no lo utilice nunca, pero les va a venir muy bien a los amigos de la construcción, los constructores, los albañiles que están en las obras. Lo que vamos a hacer ahora en este video, y quiero ponerlo a consideración de ustedes, es que vamos a fabricar un hornito portátil o una cocinita portátil con los elementos que prácticamente tenemos en todas las obras en construcción. O sea que es un video de emergencia en el cual vamos a poder hacer algunos tipos de comida como vamos a ver a continuación. Lo que vamos a utilizar es esto que es infaltable en todas las obras en construcción, que es el alambre negro o el alambre recocido que le llaman. Y nosotros vamos a utilizar este alambre que es de 2 milímetros de diámetro y vamos a utilizar aproximadamente 2,5 metros. Es todo eso, este pedacito de alambre acá. Vamos a comenzar a hacer nuestra cocinita. Vamos a hacer cada 14 centímetros, más o menos 14, 15 centímetros, depende del tamaño que quieran hacerle. Vamos a hacerle una vueltita y acá haremos otra y así sucesivamente hasta completar los 2 metros de alambre o 2,5 metros más o menos. Una vez que tengamos ya todos los 2,5 metros hechos, vamos a cerrar un poco las puntas para que queden más cerquita los alambres. Algo así sin que lleguen a tocarse entre ellas. Una vez terminado nos va a quedar esto, que ven acá, alambre. Dejamos una punta acá y otra punta acá. Y ahora nuestra cocina ya estaría casi hecha. Vamos a verla en funcionamiento. Ahora vamos a tomar ladrillos que tampoco faltan en nuestra obra. Vamos a buscar 6 o 7 ladrillos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a poner alguna cerámica abajo. Yo en este caso es para no dañar el piso. Y acá vamos a poner nuestra hornalla o nuestro quemador o nuestro calentador. Pero también vamos a necesitar para esta comida que vamos a hacer un pedacito de alambre que puede ser del mismo o más grueso. Y vamos a hacer algo así. Algo más o menos así para poner ahí. Recuerden que estamos en la obra en construcción, acá se hace todo en el suelo, acá no hay mesa, no hay sillas. Y acá traje unos pequeños choricitos. Vamos a cortar los choricitos, vamos a hacer 2 nomás. No es necesario que hagamos mucho, total para probar alcance. Lo vamos a enhebrar acá y vamos a poner el otro acá. Ahora vamos a cubrir acá con otro ladrillo y acá con otro ladrillo y con los que tenemos vamos a hacerle un pequeño techito para que no se vaya tanto el calor. Hasta aquí ustedes estarán pensando, y está bien, pero ¿cómo calentamos esto? Paciencia. Ustedes saben bien que en las obras nunca falta una prolongación, un alargue para conectar las máquinas. Y tampoco falta una soldadora, que es para soldar estructuras y eso. Obvio, si no tienen soldadora no van a poder hacerlo. Pero en la mayoría de las obras las hay. Conectamos la soldadora aquí a 220 voltios. Esta es una de las soldadoras más chiquitas que hay. Y si ustedes alcanzan a ver ahí, está en el mínimo, lo menos que se puede dar para que consuma, lo mínimo. Y ahora le conectamos de los alambres que comenzamos y terminamos el rulito este que hicimos, le vamos a conectar la masa y la pinza portaelectrodo. Vemos que no se toquen los alambres y le damos marcha a la soldadora. Ya pueden ver cómo tomó color el alambre, ya está al rojo, así se va a poner casi toda. Y con esto comenzaremos a hacer nuestros choricitos. Una vez que vemos que todo está bien, ya podemos tapar. Oh, el calor que irradia esto. Esto va a demorar lo mismo de acuerdo a los vatios que consumen, que cuando usamos los hornitos esos eléctricos, es similar. O sea que más o menos va a tener el mismo tiempo de demora, unos 15 minutos, 10 minutos, dar vuelta el choricito
y se acabó el problema. Por supuesto vamos a editar un poquito el video para no hacerlo tan largo, ¿no? Vemos que está cayendo un poquito de grasa del chorizo, ya que como en todos los asaditos comienza a humear, pero obvio que es lo normal, ¿eh? Oh, y ya se siente el olorcito. Mientras el asado se está haciendo, los choricitos, vamos a tomarle el consumo a la máquina, cuánto está consumiendo en este momento. 30 amperios. Ahí pueden ver 32 amperios está consumiendo en la parte de baja, ¿no? ¿Qué significa esto? La máquina está trabajando a menos de la mitad de lo que trabaja normalmente cuando suelda el mínimo, menos de la mitad. O sea que puede estar en marcha tranquilamente una hora, que no le va a hacer nada, no le va a afectar porque no hay un consumo extra. Como una estufa a cuarzo, no más de eso. Esas llamitas que se producen es por la grasa que va cayendo, la misma grasa del chorizo, que se calienta y se quema. Vamos a ver cómo está esto, que ya los di vuelta un poco. Miren cómo están esos choricitos. Y han pasado no más de 10 minutos. Están hirviendo ya. Perfecto, ya me están dando unas ganas de comerlo. Y ahora que han pasado unos 12, 14 minutos que ya los dimos vuelta, creo que podemos apagar la máquina. ¿Cómo se achicaron, eh? Lo vamos a poner acá, un cartón. Y ahora podemos darle también una calentadita al pan, como para que esté un poquito más acorde al momento de comerlo. Les digo también que esto viene bien para temporadas invernales, cuando se les congelan los dedos a pesar de usar guantes. Un hornito de esto, pueden calentar sus manos y tratar de pasarla un poco mejor en ese tan duro oficio. Este choricito se pasó un poco, pero bueno, no importa. Es porque lo dejé un rato y me fui. 14 minutos hicieron. 7 de un lado, 7 del otro. Así que puede hacer una comidita rápida. No se vayan, que ahora me voy a comer estos choricitos. Pero también le vamos a ver otra utilidad a este hornito, a esta cocinita. Está calentando. Upa, casi se me pasa, ¿eh? Va a haber que dejarlo menos. Apagamos la cocina, vamos a sacar, ya estaban tostaditos. Y ahora sí, si en la obra no tenemos un cuchillo, tenemos que pensar en llevar uno, porque no siempre vamos a tener todo. Bueno, pero el cuchillito para poder cortar el pancito. Y no se olviden, si le quieren poner algún tipo de aderezo, es bienvenido. A mí normalmente me gusta con ketchup y con algo de mayonesa. Ahí está. Oh, no es una comida muy grande porque el chorizo quedó chiquito, porque se achicó, pero mire. Espectacular y calentito el pan. Miren lo que es esto. Perfecto. Pero ahora no se vayan, que les voy a mostrar otro tipo de comida que también podemos hacer aquí en esta cocinita. Bueno, aquí traje un recipiente enlosado. Acá deben tener en cuenta una cosa, si el recipiente es de aluminio o de acero inoxidable no va a servir porque va a ser corto entre las espiras de alambre. Pero en ese caso, si llegase a ser de aluminio o de acero inoxidable, lo que tenemos que hacer es poner un pedacito de cerámica que siempre hay en las obras y lo asentamos ahí cerquita. Así, para que no toque en las cosas. Pero como este caso, como es enlosado, y el enlosado no es conductor, lo podemos poner directamente sobre la rejilla y le damos marcha. Ya se está poniendo rojo, en un ratito la va a hacer hervir. Bueno, de más está decirle que con esto se pueden preparar una sopa. Pueden hacer, vamos a ver, yo voy a probar a hacer una salchicha ahora, que es mucho más rápido que hacer el chorizo. Se pueden hacer un arroz, es decir, yo sé que a los constructores les gusta hacerse el asadito, pero no siempre se está en condiciones de hacer un asado, porque a veces estamos en un 10º piso,
en un edificio de altura y no hay los medios, o hay que andar llevando el carbón y bueno, y no es tan fácil. En vez de acá uno se lleva unos pequeños utensilios ahí y en un ratito, mire, ya está burbujeando casi. En la obra no hay salchicha, pero siempre en los alrededores hay algún almacén que podamos comprar un paquete de salchicha. Vamos a hacer una sola nomás porque yo ya no voy a poder comer todo. Ya está el agua en ebullición, no demoró más de 4 minutos, yo calculo, no más de eso. Echamos la salchicha adentro y en unos ratitos la tendremos hecha. Preparamos el pancito. Esto nos sale casi gratis la electricidad porque siempre el dueño de la obra es el que paga la electricidad, ¿no? Pero bueno, miren lo que es esta salchichita. Ya prácticamente está. Solo un minuto nomás, ya no hace más falta. Apagamos. Esta comida es mucho más rápida. Recordamos que estamos en una obra y que una comida caliente no le viene mal a nadie. Es como estar comiendo en el mejor restaurante con los mejores chefs, ¿eh? Espectacular. Espectacular. De más está decirle que con esto se pueden preparar un café, un té, lo que quieran prepararse mientras uno está trabajando, el otro se hace el invento en un ratito y listo. Bueno amigos, creo que amerita el cierre aquí desde sentado, como hemos comido en la obra, así en el suelo. No te olvides de suscribirte, compartir estos videos, darle like. Así nos ayudas a crecer un poquito cada día y tal vez estés ayudando a algún amigo tuyo que trabaje en la construcción a tirarle alguna idea. Amigos, esto fue todo por este video y será hasta que nos veamos.